Hablemos de la genética. Primero tenemos que saber que la genética deriva de la raíz griega gen, que significa llegar a ser, y este precisamente es el estudio de todas las características que hereda el hombre, tanto físicas como mentales, normales o anormales. La genética también da lugar a la distribución de los caracteres humanos en un árbol genealógico y a la bioquímica del material genético, es decir, el DNA. La genética se ocupa de todas las propiedades comunes de los seres humanos, lo que nos distingue precisamente de otros seres vivos, y analiza de forma científica las similitudes y las diferencias que tenemos nosotros como especie humana, sus causas y la manera en que éstas se transmiten de generación en generación. También es importante aclarar que la genética no se estableció sobre bases sólidas sino hasta 1956, donde se comprobó que el número de cromosomas de la especie humana, es decir, de nosotros, son 46. Hablemos de la genética. Primero Buenas tardes, mi nombre es Angie Paola Obativa y vengo a explicarles acerca de los cromosomas. ¿Qué es un cromosoma? Es una estructura, es un ADN y son proteínas que son funciones esenciales para el núcleo de cada célula. Con respecto a los humanos, nosotros tenemos 22 pares de cromosomas que se conocen como autosomas. Pero aparte de esto, poseemos un par adicional que nos lleva para un total de 46 cromosomas. En este caso, les voy a explicar acerca de los cromosomas X, XX y XY. Los cromosomas XX y XY se conocen como pareja sexuales en este caso. El género de un humano se decide por una etapa embriona por una función de la célula del esperma y la célula del óvulo de la madre. El espermatozoide lleva un cromosoma sexual, pues, donde puede ser cromosomas X o Y, mientras que el óvulo lleva solamente el cromosomas X. Por lo tanto, la mitad del ADN del embrión proviene del esperma y la otra mitad del óvulo. En consistencia, si el óvulo es fertilizado por un espermatozoide que lleva un cromosomas X, el embrión contendrá dos cromosomas, que serían en este caso el X. Si el óvulo es fertilizado por un espermatozoide X e Y, por lo tanto el resultado, como combinación del espermatozoide y del óvulo, el género del embrión se determinará como XY y el femenino como XX. Las hembras que tienen los cromosomas XX se conoce como un sexo homogamético. En cambio, que el de los varones que tienen como los cromosomas XY llevan un nombre que son el sexo de heterogamético, que esta es la diferencia entre el XX y el XY. El día de hoy voy a hablarles de las subdivisiones de la genética, ya que existen varias ramas especializadas, las cuales abordan diferentes aspectos de la herencia, la variabilidad genética y la función de los genes. La genética clásica se enfoca en el estudio de la herencia de los rasgos a través de las leyes de Mendel. Esta investiga cómo se transmiten las características de una generación a la siguiente. La genética molecular estudia la estructura y la función de los genes a nivel molecular. Esta incluye la investigación del ADN y la síntesis de proteínas. La genética de poblaciones analiza la distribución y el cambio de las frecuencias de alelos en las poblaciones a lo largo del tiempo y cómo factores como la selección natural, la migración y la mutación influyen en la variabilidad genética. La genética cuantitativa se ocupa del estudio de los rasgos cuantitativos, aquellos que son influenciados por múltiples genes y factores ambientales y que muestran una variación continua como la altura y el peso. La genética del desarrollo investiga cómo los genes controlan el crecimiento y el desarrollo de un organismo desde la fecundación hasta la madurez, incluyendo la formación de tejidos y órganos. La genómica se centra en el análisis global de los genomas completos, la secuenciación del ADN y la comparación de genomas entre diferentes especies para entender la estructura de ellos. La genética médica aplica los conocimientos genéticos para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades genéticas.
Esta incluye estudio de enfermedades. La epigenética estudia los cambios en la expresión génica que no implican modificaciones en la secuencia del ADN. Estos cambios pueden ser influenciados por factores ambientales, comportamentales y de desarrollo. Cabe aclarar que cada una de estas subdivisiones utiliza una variedad de técnicas y enfoques para explorar diferentes aspectos del funcionamiento y la herencia de los genes, y estas pueden trabajar en conjunto. La relación entre genética y la neurodiversidad radica en cómo las variaciones genéticas pueden influir en la diversidad de características neurocognitivas y comportamentales entre las personas. La neurodiversidad se refiere al espectro de variaciones en el funcionamiento cerebral y neurodesarrollo, que incluye condiciones como el autismo, el TDAH, la dislexia, entre otros. Estudios genéticos han identificado ciertos marcadores genéticos asociados con diversas condiciones neurodivergentes. Estas variaciones genéticas pueden afectar cómo funciona el cerebro, la percepción sensorial, la cognición y las habilidades sociales y emocionales de una persona. En resumen, la genética contribuye a la diversidad en el funcionamiento cerebral y puede jugar un papel importante en la comprensión y la aceptación de la neurodiversidad en la sociedad, ya que no se limita solamente a factores genéticos, sino también ambientales y lo social. Muy buenas noches, mi nombre es Víctor Alfonso Galván Pinto. En este día vamos a hablar de la implicación en la genética. Se abordan varios temas que requieren una consideración ética profunda. Por ejemplo, en la investigación con células madres y la manipulación genética son áreas que han generado debates intensos sobre los límites de la intervención humana y en la naturaleza. La capacidad de alterar genoma humano plantea preguntas sobre la identidad, la equidad y la posibilidad de efectos a lo largo plazo en la humanidad. Además, la biotecnología y la ingeniería genética también tienen implicaciones éticas en cuanto a la justicia y la accesibilidad, la posibilidad de desarrollo de tratamiento personalizado y cura para enfermedades genéticas. Es emocionante, pero también plantea la cuestión de quienes tendrán acceso a estos avances, porque es importante mirar el rango de la finalidad de la investigación biológica y bióloga, molecular